Muy buenos días, hermanos, y los que nos están oyendo. Es una bendición estar con ustedes. Les recuerdo que este domingo todavía es a puerta cerrada, no estamos abiertos. La iglesia sigue cerrada por cuestión del botón rojo, pero a partir de mañana, hoy es el último día de lo del botón rojo. A partir de mañana ya vamos a poder abrir las puertas. Todos pueden venir. El miércoles esperamos tener ya la asistencia de los hermanos de la iglesia y ciertamente el domingo próximo también. Este miércoles ya estamos en horario normal. Estábamos haciendo los servicios entre semana de 6 a 7, pero ya los vamos a hacer de 7 en adelante como era nuestro horario regular. Entonces ya regresamos después de hoy a la normalidad. También los alumnos del instituto comienzan el día de mañana las clases. Entonces aquí nos vemos, alumnos del instituto, a las 7 p.m. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 19. Ahí nos hemos quedado, ya terminamos el estudio de Apolos en los últimos versículos del 18. Vamos a leer 19 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muy bien, esta sección puede ser algo controversial, puesto que hay dos posturas muy interesantes. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero bien, después de haberse ido a Jerusalén, Pablo, porque ustedes recuerdan en los versículos, en capítulo 18, versículos 20 al 21, Pablo tenía rapada la cabeza porque había hecho un voto y él tuvo que ir a Jerusalén a estar ahí durante el tiempo de las fiestas. Cuando él salió de Jerusalén y él visitó a Antioquía, a Galacia y a Frigia, que se mencionan en el 18, 22 y 23. Vamos a leerlo rápidamente, el 22 y 23. Esto es importante porque esto nos muestra a lo que se refiere el versículo 1 del 19. Entonces vamos a leer el 22 y 23 del 18 para entender a lo que se refiere el 19 y 23. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, es decir, a los que estaban en Jerusalén. Y luego descendió, es decir, descendió de Jerusalén, porque recuerden que Jerusalén está en un monte. Entonces cuando dice subió a Jerusalén y descendió, aunque no tiene ahí la palabra Jerusalén, a eso se está refiriendo. Entonces versículo 22, y luego descendió entonces él fue a Antioquía, porque recuerden, Antioquía queda al norte de Jerusalén. Entonces, ¿cómo es posible que descendió? No está hablando de norte, sur, este, oeste, sino que está hablando en cuestiones de altitud. Está más arriba Jerusalén que Antioquía, y para todo tú tienes que descender de Jerusalén. Entonces, después de haber salido o descendido de Jerusalén, fue al norte, que era Antioquía, el versículo 23, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden. Esto es importante, recorrió por orden, es decir, por orden geográfico, así como él iba caminando, la región de Galacia y Frigia. Y Galacia y Frigia, eso nos indica o nos explica lo que es el versículo 1. Vamos a hablar, bueno, de una vez vamos a ver el versículo 1, me estoy adelantando, pero no importa. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, pues ¿cuáles son las regiones superiores? Pues las regiones superiores a Éfeso, que es donde él termina aquí en el capítulo 19, las regiones superiores, es decir, al norte, para ser específico, al noreste de Éfeso, vienen siendo estos lugares que se mencionan en el 23, Galacia y Frigia. Por lo tanto, él estaba en estos lugares o regiones superiores, Galacia y Frigia, previamente. Bien, ahora,
esto es importante que él haya regresado a Éfeso, porque si nosotros vemos, bueno, al final del versículo 19 dice, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Entonces él regresa a Éfeso. Esto es importante porque eso implica que Pablo era un hombre de su palabra. ¿Por qué? Porque en el 18:21 él les promete a Aquila y a Priscila que él, y a los que estaban ahí, que él regresaría nuevamente a Éfeso. Vamos a leer 18:21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Entonces él les indicó a los hermanos que estaban en Éfeso junto con Priscila y Aquila que él regresaría nuevamente a Éfeso tras el asunto que tenía pendiente en Jerusalén y tras el asunto de recorrer estas iglesias al norte de Éfeso, en las regiones superiores, como menciona el versículo 1. Muy bien, aquí vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, le damos gracias por su soberanía. Le damos gracias, Señor, porque usted es grande, no hay otro Dios fuera de usted. Gracias, Señor, porque usted es Dios trino y con cada uno de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, usted, Señor, nos ha dejado grandes maravillas, porque usted hizo el sacrificio de su Hijo Jesucristo por el cual nosotros somos salvos, y Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo por el cual nosotros somos guiados y por el cual nosotros vivimos. Gracias, Señor, le damos también por su palabra que nos ha dejado. Usted es, Señor, ciertamente nuestro proveedor de todo, tanto lo físico como lo espiritual. Gracias le damos, Señor, por la vida de Pablo que estamos estudiando aquí en Hechos capítulo 19. Y le damos muchas gracias, Señor, porque él fue el primer misionero a los gentiles y usted lo utilizó como instrumento, Señor. Y gracias a eso es que nosotros hemos llegado años más tarde a conocer a su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo que nos ha llevado al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo. Gracias le damos por todo en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces nos quedamos en el versículo 1. Al regresar a Éfeso, aquí en el capítulo 19, versículo 1, él llega a conocer a 12 personas. Versículo 7 nos indica eso, 19:7. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces él llega a Éfeso y se encuentra nuevamente, aunque aquí no lo menciona, que están Aquila y Priscila presentes, pero asumimos que Aquila y Priscila todavía estaban ahí porque ahí los había dejado en Hechos capítulo 18, versículo 21. Entonces, asumiendo que ellos aún estaban ahí, él llega entonces ahí a Éfeso nuevamente con Aquila y Priscila, y posiblemente Aquila y Priscila le presentan a estos 12 hombres con los cuales él comienza a tener esta plática muy interesante. El debate que yo les había mostrado, que yo les dije que hay un par de debates muy grandes, es en cuestión al bautismo del Espíritu Santo o al recibir al Espíritu Santo. Hay dos posturas: que estos 12 hombres eran salvos y posteriormente recibieron al Espíritu Santo. Esta es la postura más arminiana, es decir, las iglesias carismáticas así lo creen. La segunda postura es que estos hombres definitivamente no eran salvos y llegaron a ser salvos en esta ocasión. Entonces vamos a ver quién es correcto. Por lo tanto, es un estudio en cierta forma en cuestión a neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo, aunque no es en sí un estudio doctrinal o tópico. Bien, entonces
Los arminianos o los liberales o los carismáticos el día de hoy son de la opinión que estos 12 ya eran salvos y posteriormente ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo o recibieron en sí el Espíritu. Mientras que los más tradicionales o no carismáticos, nosotros creemos que el Espíritu Santo se recibe el instante en que uno ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador. Esto es importante, ya que muchas personas, muchos, son de esa opinión, que definitivamente nosotros recibimos el Espíritu Santo posterior a la salvación. Esto es un error. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 10 y versículo 44. Hechos capítulo 10 y versículo 44. Ahora, esto es, recuerden, el libro de Hechos es el libro de transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, o podremos decir la dispensación de la iglesia. Entonces, esto ya es dentro de la dispensación de la iglesia. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 44. Dice la palabra de Dios: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los que habían aceptado a Cristo por la predicación de Pedro, en ese instante cayó sobre ellos el Espíritu Santo. En el momento en que ellos creyeron, el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes a la predicación de Pedro. Porque habían creído. No fue algo que se hizo posterior. No fue de que ellos, yo recibí a Cristo hoy y de aquí a 5, 6, 7 años recibo el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se recibe de forma inmediata, el momento que has aceptado a Cristo como tu único y propio Salvador. Y si estos hombres, estos 12 mencionados aquí en el versículo 7 del capítulo 19, si estos hombres no habían recibido al Espíritu Santo como su único y propio Salvador, si ellos no habían aceptado al Espíritu Santo, no habían recibido el Espíritu Santo, eso es porque ellos aún no habían entendido en quién depositar su fe. No habían creído en Jesucristo como su único y propio Salvador, por lo tanto ellos aún no habían aceptado o recibido al Espíritu Santo. Ahora, los carismáticos asumen que estos hombres eran cristianos porque menciona en el versículo 1 que ellos eran ciertos discípulos. Por la palabra discípulos, ellos asumen, son discípulos, por lo tanto, eran ya cristianos. Pero se les está olvidando que la palabra discípulos no implica que ellos sean salvos. La palabra discípulo simplemente significa alumno o seguidor de. Eso es lo que significa. La palabra discípulo significa alumno o seguidor de. De hecho, los fariseos también tenían sus discípulos. Vamos rápidamente a Marcos, capítulo 2. Y versículo 18, dice la palabra: y los discípulos de Juan, que es de Juan el Bautista, y los de los fariseos, es decir, que los fariseos también tenían discípulos. Y el hecho de que tuvieran discípulos o se llamaran discípulos no implica que ellos eran cristianos. Ayunaban y vinieron, le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Tus discípulos no ayunan. De hecho, nuestro Señor Jesucristo también tuvo discípulos que no fueron salvos. Otra vez, el hecho de que te llamen discípulo no implica que tú seas salvo. Los fariseos, quienes no eran salvos, tenían sus discípulos. Cristo mismo, el mismo Señor Jesucristo, tenía discípulos que no eran salvos. Si hubiesen sido salvos, se hubieran mantenido con Él. Pero como no habían creído plenamente en Él, no se mantuvieron con Él. Vamos a Juan, capítulo 6.
Y versículo 66. 666. Juan 666. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. Cristo Jesús tuvo discípulos que dejaron de andar con él, implicando que nunca fueron salvos y nunca habían creído en él. La palabra discípulos no implica, por lo tanto, que eres salvo. Estos 12 eran seguidores o alumnos de Juan el Bautista, pero esto no implica que ellos eran salvos, nada más que eran seguidores y o alumnos, y hasta ahí. No asuman que por la palabra discípulos implica salvación. Muy bien. Ahora, sabemos que ellos eran discípulos de Juan el Bautista, por lo que ellos mismos dicen en el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y en el versículo 4, Pablo habla acerca de Juan en cuestión a su bautismo de arrepentimiento. Por lo tanto, sabemos que ellos eran discípulos de Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Estos eran a quien ellos habían seguido. Y él obviamente tuvo muchos discípulos. Ya leímos un versículo, bueno, el de Marcos 2:18, donde habla acerca de los discípulos de Juan el Bautista. Vamos a ver otros cuantos que él tenía sus discípulos también. Mateo capítulo 9. Y versículo 14. Dice la palabra, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros? Otro, podemos verlo en Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y en varios otros lugares. Entonces Juan el Bautista tuvo un montón de discípulos. Entre ellos, como ya vimos uno en el capítulo anterior, Apolos también fue discípulo de él. Eso lo vimos en el 18, versículos 23 al 25. Bien, vamos entrando al versículo 2, 19:2. Les dijo, cuando él los conoció, bueno, yo tengo una imaginación muy grande, asumo que fue Aquila y Priscila, o posiblemente los otros que habían creído de Éfeso, quien le presentaron a Pablo a estos 12 hombres. Entonces, cuando los conoce, pues él quería saber más de ellos, comienza a interrogarlos. Y en el versículo 2, él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Este es un problema. Pablo, al conocer a los 12 discípulos de Juan, como menciono, los interroga. Lo primero que les pregunta es que si ellos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron instantáneamente, pues ni siquiera sabemos si hay un Espíritu Santo. Yo me quedé así cuando yo leí eso. Espérame. Estos son 12 judíos. Son judíos. ¿Y ellos no saben que existe el Espíritu Santo? Si todo el Antiguo Testamento está repleto, completamente lleno de mención acerca del Espíritu Santo, y ellos dicen que no saben que existe el Espíritu Santo. Espérame, si el mismo Juan el Bautista, él decía que el Espíritu Santo sería traído por aquel que vendría después de él. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 3 y versículo 16. Observen esto. Esto es lo que predicaba Juan el Bautista. Y estos son seguidores de Juan el Bautista. Por lo tanto, siendo judíos y siendo seguidores de Juan el Bautista, deberían de haber entendido que el Espíritu Santo existía. Lucas capítulo 3, versículo 16.
Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, ¿cómo es posible que ellos, siendo hebreos, siendo seguidores de Juan el Bautista, discípulos de él, están diciendo esto en el versículo 2? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Qué extraño! Otra vez, siendo ellos judíos, tendrían ellos que haber entendido el Espíritu Santo, todo en el Antiguo Testamento. Siendo ellos seguidores de Juan el Bautista, deberían de haber sabido lo que Juan el Bautista había dicho acerca del Espíritu Santo, y aquí aún están diciendo: no sabemos si hay. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Esto tiene todo que ver con el fin del Antiguo Testamento, o el trabajo del Espíritu Santo a su pueblo escogido, Israel. De Malaquías hasta el día del Pentecostés, no hay labores del Espíritu Santo sobre el pueblo escogido. Sobre individuos sí, pero sobre el pueblo como un todo, no. Son los años oscuros, del Espíritu Santo. Algunos nada más dicen: bueno, los años oscuros son de Malaquías hasta Mateo, que son 400 años. Pero en realidad es un poquito más adentro de Mateo. Estamos hasta Hechos capítulo 2, donde inicia la iglesia. Porque el Espíritu Santo trabajaba con su pueblo escogido Israel hasta Malaquías. Y Dios, Espíritu Santo, comienza a trabajar con su pueblo escogido, la iglesia, a partir de Hechos capítulo 2. Por lo tanto, para entenderlo así, lo que ellos no comprendían es que el Espíritu Santo, la Biblia no nos menciona esto, pero así lo entiendo más fácilmente. Vamos a verlo así. Así como vemos el primer advenimiento y el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pensar también en un primer y segundo advenimiento del Espíritu Santo. En su primer advenimiento, nuevamente, eso es la forma en que yo lo entiendo. La Biblia no lo menciona como tal. Entonces, pero en su primer advenimiento del Espíritu Santo, Él trabajó con su pueblo escogido, Israel. Ahora, hay un segundo advenimiento del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo con su pueblo escogido, la iglesia, a partir de Hechos capítulo 2. Pues ellos comprendían la primer parte del trabajo del Espíritu Santo en relación con su pueblo escogido, pero no entendían que ya había surgido ese día del Pentecostés en Hechos capítulo 2, y que a partir de ahí el Espíritu Santo ya estaba laborando en la iglesia. Eso es lo que ellos no habían entendido. Entendían el primer advenimiento, mas no el segundo. Sí entendían ellos que el Espíritu Santo existía. Sí hay Espíritu Santo, y ellos lo comprendían, y el trabajo que Él había hecho con Israel, mas no entendían el trabajo que el Espíritu Santo ahora estaba llevando a cabo con la iglesia, la nueva formada iglesia. Déjenme ver este versículo. Creo que lo puse mal. Ok. Ahora, ellos previo a esto, previo al día del Pentecostés, no podían haber recibido al Espíritu Santo. Pero del día del Pentecostés hacia adelante ellos podían recibirle. Vamos a ver Juan capítulo 7 y versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, había en tiempo futuro,
los que creyesen en él. Entonces tú crees en él y le recibes. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque vino en el día del Pentecostés, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mientras Cristo Jesús no había ascendido al Padre, el Espíritu Santo no podía haber descendido, pero el momento en que el Espíritu Santo descendió, en Hechos capítulo 2, todos los que estaban en la casa recibieron al Espíritu Santo. Y a partir de ahí, todos los que recibían a Cristo, en el instante recibían al Espíritu Santo. No era un evento secundario, sino al momento en que recibes a Cristo como tu Salvador, en ese instante el Espíritu Santo comienza a morar en el creyente, en el que ha creído. No son eventos separados. Bueno, son eventos separados que suceden simultáneamente. Déjenme explicarlo así. Uno es creer en Cristo y simultáneamente, en ese mismo instante, eres bautizado con el Espíritu Santo. Sellado por el Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Versículo 3. Uy. No. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Esto es muy interesante. Él les dijo, pues que no recibieron al Espíritu Santo, pues qué raro, porque todos los que hemos recibido a Cristo ya tenemos al Espíritu Santo, o sea, por default, pero ustedes todavía no le han recibido. ¿Cómo es que no recibieron al Espíritu Santo cuando todos los demás ya lo hicimos? Pues ¿en qué fueron bautizados? Y aquí viene lo interesante. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Esto es muy interesante. Ahí las palabras griegas son eisto Ioannu baptisma. Eisto Ioannu baptisma. Que en su contexto en griego original en realidad significa lo siguiente. Esto fue nuevo para mí y a mí me llamó mucho la atención y estuvimos estudiándolo unas horas específicamente esto. Ellos dijeron, nosotros fuimos bautizados en el nombre de Juan. Escuchen, nuestra versión, y le busquen por donde le busquen, la Reina Valera, el King James, la Gómez, no importa cuál, todos dicen en el bautismo de Juan. Ninguno de estos dice en el nombre de Juan. Pero ellos en efecto fueron bautizados en el nombre de Juan. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora, aquellos como los apostólicos y algunas otras ramificaciones, ellos bautizan únicamente en el nombre de Cristo y lo sacan de contexto de Hechos capítulo 2, versículo 38. También lo sacan algo de contexto por lo que dice aquí en Hechos 19, que fueron bautizados en Cristo Jesús, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero estos fueron bautizados en el nombre de Juan, ni en Cristo, ni en Dios Padre, ni en Dios Espíritu Santo, ni en la Trinidad, en el nombre de Juan. Ahora, esto se me hace algo blasfemo, porque en efecto, pues, lo es. ¿Cómo fue que ellos fueron bautizados en el nombre de Juan? Juan mismo, Juan el Bautista, él dijo, es necesario que yo sea hecho menor y que yo mengüe para que él sea levantado. Yo no soy digno de nada. Juan el Bautista era humilde. Él ciertamente no hubiese bautizado a nadie en su nombre. Ahora, nosotros al leerlo en nuestras versiones actuales, al leer el versículo 3, nosotros asumimos que Juan el Bautista los bautizó. Pero aquí no dice que Juan el Bautista los bautizó. No dice que Juan el Bautista los bautizó. Dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y como menciona el griego, el nombre de Juan. Juan nunca hubiera
bautizado a alguien en su propio nombre, sabiendo que él no era digno, sabiendo que él no era nada, sabiendo que él no era nadie. Por lo tanto, lo más seguro es que ellos fueron bautizados por otros discípulos de Juan el Bautista. Recuerden, había celos entre los apóstoles de Juan el Bautista y discípulos. Hubo celos entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hubo muchos celos. Bueno, no tanto por parte de los discípulos de Cristo, pero sí por parte de los discípulos de Juan. Hubo celos. Vamos rápidamente a Juan, capítulo 3, al Evangelio según San Juan. Capítulo 3, y vamos a leer los versículos 26 al 29. Dice la palabra de Dios: y vinieron a Juan y le dijeron Rabí. Pues sabemos que Rabí significa maestro, entonces estos son sus alumnos o sus discípulos que están hablando con Juan. Y vinieron a Juan y le dijeron Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, hablando de Cristo Jesús, ¿no? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Él está diciendo, yo soy un amigo, nada más, de aquel que vendrá. Y él está diciendo, no tengan celos de él. En realidad, él es. Él es de quien estoy hablando. De hecho, más adelante, casi llegando a la muerte de Juan manda a un par de sus apóstoles, sus discípulos, a hablar con Jesucristo, a preguntarle, ¿eres tú quien esperamos o esperamos a otro? Y Jesucristo les dijo, pues que no ven todos estos milagros y todas las cosas que están pasando a sus alrededores. Básicamente les dijo, yo soy aquel a quien Juan está diciendo. Pero empezó a haber una separación. Empezó a haber los discípulos de Juan el Bautista, por un lado, los discípulos de Cristo Jesús, por otro lado. Entonces, parece ser que estos 12 hombres, de Hechos 19, no fueron bautizados por Juan el Bautista, porque de haber sido así, él no los hubiera bautizado en el nombre propio suyo, porque él no era nada. Ellos fueron bautizados por otros discípulos de Juan, quienes habían tenido diferencias con los discípulos de Cristo Jesús. Estaban viendo a Juan el Bautista como el Mesías, y no a Cristo Jesús como el Mesías. No sabían estos 12 quién era Jesús. Y esto lo sabemos claramente por lo que dijo Pablo en el versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ahora, no les está diciendo que el bautismo de Juan es incorrecto, porque es necesario el arrepentimiento para venir a los pies de Cristo Jesús. No les está diciendo que el arrepentimiento es incorrecto. Pero vamos a continuar. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, pues ya había venido. Y les dice, esto es en Jesús el Cristo. Pero ellos aparentemente no conocían quién era Jesús. Y dice la Biblia que en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si ellos no conocían que Jesús es el Cristo, por lo tanto ellos no eran salvos. Porque no había salvación en el bautismo de Juan. Había salvación en el Cristo Jesús. Y nada más en él. Estos hombres, por lo tanto, a diferencia de lo que creen los carismáticos, los arminianos, ellos no eran salvos. Esta es la razón por la cual ellos aún no habían tenido
al Espíritu Santo, no la habían recibido. Porque el aceptar a Cristo Jesús, en ese mismo instante, eres morada del Espíritu Santo. Es instantáneo. Continuamos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, aquí es donde yo les menciono el problema de Hechos 2:38 y Hechos 19:5. Muchas personas, otra vez los carismáticos en su mayoría, los arminianos, son los que bautizan únicamente. Ahora, estamos hablando de bautismo en agua. Bautizan en el nombre de Cristo Jesús y no bautizan en el nombre de Dios Trino, sacando de contexto Hechos 2:38 y Hechos 19:5. En primer lugar, aquí no está hablando de agua. Recuerden, la palabra baptizo es una palabra que tiene 16 definiciones en total y no necesariamente habla de agua. Entonces, cuando vemos la palabra bautismo o bautizo, muchas veces la gente automáticamente piensa, fueron bautizados en agua. No, la palabra aquí, bautismo, implica, en su significado y definición, es la palabra identificación. Ellos estaban identificados con Juan el Bautista, pero no estaban identificados con la persona del Señor Jesucristo, ni siquiera sabían quién era Él. Él les tuvo que explicar que Juan hablaba de aquel que vendría después de Él. Este es Jesús el Cristo. Y ellos dijeron, ¿a poco ya vino? Pues creemos en Él. ¿Quién es Jesús? Y les dijo quién era Jesús, y ellos creyeron en su nombre, fueron identificados con Cristo, creyeron en la persona de Cristo Jesús. No eran salvos previo porque no se habían identificado con Cristo. Igual en Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahí ese es el primer sermón de Pedro en Hechos 2. Y Pedro les estaba predicando a un montón de hebreos, a puros judíos. Y les dijo, ustedes ya se identificaron con Dios Padre. Muy bien, qué bueno que se identifican con Dios Padre. Ustedes ya se identificaron con Dios Espíritu Santo, porque los judíos creían en el Espíritu Santo. Qué bueno que se identifican con el Espíritu Santo. Pero les falta identificarse con Cristo. Y cuando ellos como hebreos entendieron que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyeron en Él, fueron identificados con Él y fueron salvos, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos cuando ellos aceptaron a Cristo. Por lo tanto, la aceptación o el recibir al Espíritu Santo es cuando tú eres identificado con Cristo. Cuando tú eres salvo, inmediatamente recibes al Espíritu Santo. Dos eventos instantáneos. De hecho son más de dos, pero ahorita estamos hablando específicamente de esto. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, este es otro problema muy grande que tienen los arminianos, el movimiento carismático. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien. No era necesario que él impusiera las manos sobre ellos para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Dentro del movimiento carismático esto así se cree. Tú les pones las manos encima y empiezas a hablar en lenguas y decir, Rambo, saca la bazuca de la rama. Chalmajanda, pulmalega, palmataya. Chanda baranda. Y el Espíritu Santo desciende sobre ese individuo en ese instante. Así no es. Rambo saca la bazuca de la rama.
así no es. La imposición de manos que Pablo está haciendo aquí es por cuestión de unidad. Por ejemplo, nosotros, los bautistas, también hacemos imposición de manos. Un ejemplo muy bueno es cuando hay una ordenación de algún pastor que ha sido ordenado por la iglesia. Los del concilio vamos y ponemos nuestras manos sobre el individuo. Pero eso lo hacemos para mostrar que, identificarnos que ya somos igual. Estamos unidos en una misma fe, en un mismo Cristo, en un mismo bautismo, en una misma doctrina, en un mismo espíritu. Estamos de acuerdo con este individuo. La imposición de manos aquí de Pablo sobre estos 12 fue exactamente eso. Ustedes han creído y creen como yo, por lo tanto, ustedes reciben o han recibido igual que yo a ese mismo Espíritu Santo, porque ya no es los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo y los discípulos de Cefas y los discípulos de Apolo. Somos uno en Cristo Jesús y públicamente somos unidos. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículos 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha ungido. El Espíritu Santo fue quien nos ha unido. Nosotros tenemos esa unificación, ese mismo bautismo, ese mismo Espíritu, esa misma salvación que nos une a todos los que hemos creído. Un mismo cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Dice la palabra. Bueno, desde el versículo 12, 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No podía haber división. Ellos ciertamente no habían sido partícipes del cuerpo de Cristo Jesús, sino hasta que conocieron que Jesús era el Cristo, a quien Juan se refirió que vendría después de él. Ahora, algunas personas asumen que estos 12 fueron discípulos de Juan el Bautista y que no recibieron al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 12. Y dicen, no, es que ellos no estaban presentes en la casa donde fueron repartidas las lenguas de fuego. Ellos no estaban presentes y por eso no recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lamento decirles, y con gozo les digo, es omnipresente. No era necesario que ellos estuvieran en esa específica casa, en ese momento específico, para recibir al Espíritu Santo en ese lugar geográficamente hablando. Porque el Espíritu Santo es omnipresente. Si ellos hubiesen sido salvos en ese mismo instante, sin importar su locación geográfica, ellos hubieran recibido al Espíritu Santo. Porque hoy nosotros recibimos al Espíritu Santo y no estamos en esa locación geográfica específica, porque el Espíritu Santo está en todas partes. Ellos fueron discípulos de Juan, posteriores, bautizados por otros discípulos de Juan, que tenían esa división
entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo Jesús. Pero ahora que ellos han creído y fueron salvos y recibieron al Espíritu Santo, dice Pablo, imponiéndole las manos, somos iguales, creemos igual y formamos parte del mismo cuerpo, en la misma persona de Cristo Jesús, por medio del mismo Espíritu. No hay un evento y a los años otro. El instante que crees es el instante en que llegas a ser morada del Espíritu Santo, le recibes. Es decir, eres bautizado por el Espíritu Santo. Eres sellado por el Espíritu Santo. Es instantáneo. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes, que hayan comprendido un poco más acerca de neumatología y la realidad acerca de el recibimiento o el bautismo del Espíritu Santo, al igual que también el asunto de la imposición de manos y qué implica eso. Continuaremos nuestro estudio a partir del versículo 8 la semana siguiente y espero nuevamente que hayan aprendido un poco más de neumatología. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias por estos hombres que fueron salvos y al instante ellos recibieron al Espíritu Santo. Y ellos también lo mostraron con evidencia, hablando en lenguas y haciendo diferentes cosas, Señor, que usted les permitía hacer en la iglesia primitiva. Gracias le damos por la evidencia de la salvación de ellos. Le damos gracias, Señor, porque usted ha determinado desde antes de la fundación del mundo escogernos a los que hemos creído. Y cuando creímos, usted nos dio a su Espíritu Santo para guía en nuestra vida diaria, para crecer en su palabra y para conocerle a usted mejor. Gracias, Señor, ciertamente por esa provisión tan preciosa, la cual Cristo Jesús mismo dijo que nos convenía tener. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.